Bueno, vamos a seguir entonces con las presentaciones. En este segundo módulo em, les quería pedir un par de favores. El primero que les quería pedir era si podían sentarse. Lo segundo es eh, si pueden poner en silencio los celulares. Luego, al principio, como habíamos mencionado, tuvimos un pequeño problema de procesos con las inscripciones, entonces los que no se han podido inscribir, les pido si lo pueden hacer aquí con las asistentes que están aquí a la salida, para tener la lista de los asistentes y después obviamente les vamos a mandar los links a las presentaciones y eso para que las puedan disponer de ellos los que están inscritos. Y luego, bueno, es presentarles este segundo bloque. Nos vamos a meter en el mundo de los pabellones. Alguien dijo por ahí que sí, no, la urgencia es como dura, sí. Bueno, nos vamos a meter yo creo que un lugar más duro aún, que son los pabellones, por lo menos desde el punto de vista de gestión. Siempre ha costado, entonces vamos aquí a traer 3 o 4 experiencias buenas de distintos hospitales, públicos, privados. Entonces, en primer lugar, les quiero presentar a la doctora Fernanda Álvarez. Ella es traumatóloga del Hospital de Melipilla, que nos va a mostrar un modelo de cirugía mayor ambulatoria. Yo creo que por lo menos a mí, digamos, yo creo que a muchos nos causó así como en rodilla, digamos, chuta, cirugía de rodilla. Eso es, los traumatólogos de repente nos cuesta un poco más. Muchas gracias. ¿Lo voy pasando en el teclado? Ok. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Fernanda Álvarez Rojas, soy traumatóloga, soy subespecialista en cirugía de rodilla, además soy la jefa del servicio de traumatología y ortopedia del Hospital San José de Melipilla y vengo a presentar nuestro trabajo de modernización de la cirugía de reemplazo de rodilla y cómo el modelo GRD habilita el ahorro de estancias hospitalarias y modelos de liberación de camas. Nosotros, el Hospital de Melipilla, somos un centro asistencial de salud que corresponde al Servicio de Salud Metropolitano Occidente y brindamos atención a la población de la provincia de Melipilla, ¿ya? Que corresponde a 8 comunas. Nuestro hospital tiene la misión de ser un centro público asistencial docente que brinda atenciones de calidad de forma oportuna y segura a nuestros pacientes y sus familiares y al entorno comunitario al cual pertenecemos. Además, nuestra visión es ser un hospital innovador con altos estándares de calidad e infraestructura y siempre con atenciones de transparencia. Y aspiramos también a tener un entorno interno como externo de motivación, respeto, responsabilidad y participación de todos los equipos que conformamos este establecimiento. Esta es una foto del diario de hace 10 años atrás, de los resultados del ranking EAR. Es en relación a los establecimientos autogestionados a nivel nacional. En el año 2014, nuestro hospital se ubicaba dentro de los 6 peores. Entonces, esto es para reflejar que un trabajo constante de todos los equipos que conformamos el hospital, eh, con un trabajo así podemos lograr grandes cambios. Y es por eso que también todos estamos acá. Después, en el año 2022, nos logramos ubicar en el primer lugar. Y después en el año 2023 también. Y así nos hemos mantenido durante los últimos 3 años. Siendo que el año 2024 logramos un 97,58% de cumplimiento y también nos ubicamos dentro de los 3 establecimientos que cumplían con todos los indicadores que se evaluaban.
A grandes rasgos, este ranking tiene distintos indicadores eh, que principalmente se centran en áreas claves que en resumen es para ver que un establecimiento funcione bien y le sirva a los usuarios que se atienden en esos establecimientos. Y si lo pudiera resumir como en 3 pilares que evalúan estos indicadores, es que el establecimiento sea financieramente responsable, sean eficientes en el uso de los recursos, entregue atenciones oportunas y de calidad, y tener a los usuarios satisfechos y tener planes de mejora constante. Estas siguientes diapositivas son más que nada ejemplos de cosas, de indicadores que evalúa este ranking, y más que nada destacamos en los que van orientados hacia nuestra presentación y nuestro trabajo, que es por ejemplo la medición de los días de estancia hospitalaria, y la ejecución de un plan anual de mantención de los equipos médicos, nuevamente el índice de estancia media, ajustada a GRD, los rendimientos de los quirófanos, el registro de las suspensiones quirúrgicas en cirugía mayor electiva, el cumplimiento de las garantías GES y otras como asociadas a calidad de atención, como el registro de las infecciones asociadas a atención de salud, medición de la satisfacción usuaria y los compromisos suscritos por nuestro establecimiento tras la auditoría como anual que se realiza a través de este ranking. Nosotros además tenemos un gran desafío que es la próxima inauguración de nuestro nuevo hospital, tan añorado, y que esperamos próximamente poder concretar el traslado. Entonces, todas estas cosas, estas evaluaciones del ranking, estos antecedentes que tuvimos hace 10 años que logramos revertir y mejorar, nos han permitido participar en distintas premiaciones, logrando el primer lugar como el primer hospital en Chile con el sello de innovación de SENS, el segundo lugar el año pasado en eSport en categoría GRD, y este año logramos el primer lugar en categoría GRD en eSport, también con nuestro trabajo de cirugía mayor ambulatoria y el uso de GRD. ¿Qué podemos obtener con GRD? Indicadores de eficiencia, indicadores de complejidad e indicadores de calidad. Entonces, nosotros al analizar los datos, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿estamos resolviendo los episodios de hospitalización? Y si podemos ver en la tercera columna, el YEMA bruto en el año 2018 en nuestro hospital era 1,12. Y ya en el año 2024 bajó a 0,8. Esto quiere decir que con el pasar de los años, de forma consecutiva y constante, hemos logrado reducir el índice de estancia media ajustado. Es decir, a nivel nacional tenemos un índice que es el número 1, como en base al número 1 se mide hacia arriba o hacia abajo, y nosotros en el 2018 estábamos un poco pasados, y ya ahora en el 2024 y con el pasar de los años ya hemos logrado estar por bajo este índice como meta que tenemos. Y esto también asociado a un incremento progresivo de los egresos hospitalarios. Es decir, estamos atendiendo más pacientes y estamos siendo más eficientes en las estancias médicas, en la estancia hospitalaria. Y con respecto a los casos prolongados de hospitalización, en el año 2024 también logramos una reducción progresiva, logrando cerrar el año con 16 casos en diciembre. Eso es descontando los casos sociales, por ejemplo, que esos son casos mucho más prolongados de los que uno quisiera. Todo esto, el análisis de datos GRD nos permite categorizar los casos y adaptar protocolos a la realidad local de cada establecimiento. Nos permite medir constantemente y realizar mejoras en base a los recursos que disponemos y siempre enfocado en nuestra realidad local. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que siempre nos vamos midiendo con respecto a nosotros mismos. Y esto también nos permite disminuir la variabilidad, prevenir complicaciones y promover buenas prácticas y como unificar criterios en base a nuestro trabajo. Entonces, yo en el año 2023 comencé a hacerme cargo de la jefatura del servicio de traumatología y logramos identificar
dos grandes problemas. Uno es que necesitábamos aumentar el número de cirugías que realizábamos al año, es decir, necesitábamos ser más resolutivos y también mejorar con esto la satisfacción usuaria de nuestros pacientes. Con esto obviamente asociado a los tiempos de espera para la cirugía, pero esto iba de la mano con otro problema. Es que tenemos un número limitado de pabellones en nuestro hospital, son solamente 4. Un número limitado de camas, son 137 y solamente 8 camas CMA. Y en base a esto pusimos a analizar los casos y nuestro propio funcionamiento. Aquí nos vamos a enfocar solamente en el caso de la cirugía de prótesis de rodilla. Entonces analizamos los equipos quirúrgicos de nuestro hospital y los subdividimos en 2 equipos en base al funcionamiento y la forma de actuar de estos equipos. El equipo A tenía una estancia de 2 días de hospitalización de pacientes. El equipo B, entre 3 a 4. El inicio de la rehabilitación del equipo A es a las 8 horas postoperado, es decir, cuando ya pasa el efecto de la anestesia. Y la rehabilitación ambulatoria se indica iniciarla a las 72 horas. En cambio, el equipo B inicia la rehabilitación estando hospitalizado 24 horas después del acto quirúrgico y la rehabilitación ambulatoria la indican a iniciar 14 días después de operado. Y en cuanto al reposo laboral, es decir, los pacientes que están con reposo o con licencia médica, el equipo A en promedio se mueve en un rango entre 4 a 6 meses de reposo laboral y en cambio el equipo B de 10 meses en promedio, incluso llegando a 12 meses. Entonces, en base a nuestro propio actuar como médicos especialistas para una misma cirugía, es decir, para el mismo acto quirúrgico, el paciente con artrosis de rodilla que se va a operar de una prótesis de rodilla, tenemos una forma de funcionar distinta. Y eso nos hace ser muy ineficientes. Entonces, evaluando estos datos, nos dimos cuenta que en nuestro mismo problema estaba la solución. Es decir, teníamos que estandarizar nuestro funcionamiento como equipo y como médico. Entonces, logramos identificar una oportunidad de mejorar y estandarizar tanto el funcionamiento de los equipos médicos como de todo su entorno. Entonces, establecimos estándares de monitorización, realizar protocolos de rehabilitación precoz, y esto va asociado a la disminución de complicaciones por la inmovilidad o el reposo, como la trombosis venosa profunda, las lesiones por presión. Además, al permanecer menos tiempo los pacientes hospitalizados, había menos riesgo de infecciones nosocomiales. Esta evaluación fue bien recibida por el resto de los equipos clínicos, como kinesiología, el personal de enfermería también. Así logramos tener más horas de rehabilitación y además, y por último, esto nos permite realizar una liberación de camas de forma más oportuna y precoz, dando la oportunidad a pacientes con patologías médicas, por ejemplo, un paciente que está esperando cama en la urgencia, que le requiere ser hospitalizado, por ejemplo, por una neumonía, por una infección urinaria que requiere tratamiento endovenoso, la oportunidad de acceder a esa cama es más pronta. También establecimos estrategias de implementación para poder llevar a cabo esta mejora. Entonces definimos un lugar físico designado con una dotación de camas específicas para este tipo de cirugías y se adecuaron las camas con su correspondiente monitorización. También se trabajó con el personal para que estuviese capacitado para el manejo y enfrentamiento de este tipo de pacientes, que tiene una forma de rehabilitación, de lo que se tiene que preocupar el personal de enfermería y los técnicos, es distinta a un paciente que lleva más tiempo prolongado y que es un paciente que viene a una cirugía electiva. No es un paciente que está hospitalizado por una patología de urgencia o que viene con una patología descompensada. Esto nos hizo trabajar en protocolos como internos para poder llevar a cabo esta cirugía CMA de prótesis de rodilla. Y también otras cosas que tuvimos que adecuar fue, por ejemplo,
el sistema de imágenes. Nosotros disponíamos en el hospital de sistema de imágenes 24 horas, porque existe un servicio de urgencia, pero la plataforma para poder evaluar las imágenes no era accesible de forma remota. Y al cambiar la plataforma de imágenes, nos permite actualmente incluso verlos desde el teléfono. Es decir, ya no teníamos que esperar a volver al hospital al día siguiente para ver las radiografías, sino que mientras dábamos información a otros familiares, o estando en el policlínico, o en el intertanto de otras cirugías, o al estar saliendo ya de nuestra jornada, ya podíamos acceder desde el mismo teléfono a las imágenes y comunicarnos de forma directa con el personal de esta unidad en específico. Entonces, a grandes rasgos, la cirugía mayor ambulatoria corresponde a todo acto quirúrgico mayor que se realiza en pabellón ambulatorio central. Y la característica que tiene es que el paciente vuelve a su domicilio en menos de 24 horas y no utiliza una cama de dotación. Los beneficios son la alta satisfacción del paciente, la rápida reincorporación a la vida diaria, un menor riesgo de infección nosocomial y el uso eficiente de los recursos. Nosotros nos basamos en la literatura más que nada internacional para ver las tendencias con respecto a en específico a la prótesis de rodilla de forma ambulatoria. Y los principales fundamentos para tener éxito en este tipo de procedimiento es la correcta selección del paciente, un adecuado protocolo de analgesia, de rehabilitación precoz y la coordinación entre los distintos partícipes de la atención del paciente. Este es un procedimiento que es seguro y que en comparación a los pacientes que se hospitalizan para este tipo de cirugía en una cama de dotación, tiene unas tasas de complicaciones a 90 días que son comparables e incluso menores, porque la clave está en elegir bien al paciente y va a ser un paciente que no se te va a complicar o va a tener menos probabilidades de complicación. Y nosotros, a partir de toda la evidencia internacional, revisamos principalmente estudios que tuviesen más de 5 años, incluso 10 años de seguimiento. Tuvimos que adecuar nuestro protocolo a nuestra realidad local y sobre todo porque el 42,8% de la población de Melipilla es rural. Entonces establecimos nuestro protocolo de selección de pacientes candidatos a este tipo de modalidad de cirugía en base a lo que nosotros le podemos pedir al paciente y también lo que nosotros podemos entregar. Y es por eso que lo que destaca principalmente es que el traslado desde el domicilio del paciente al servicio de urgencia debe ser menor a 2 horas, debe tener red de apoyo confirmada y lo demás va más que nada asociado a una rehabilitación precoz, a un correcto plan de analgesia, que es todos los pacientes se van con bloqueo de canal aductor. Este tipo de modalidad de cirugía nos ha permitido disminuir considerablemente el uso de cama. Solamente en el año 2024 realizamos 61 prótesis total de rodilla en modalidad CMA. Se generó un ahorro total estimado de 244 días de cama. Y esto se explica porque los egresos para GRD, estos egresos con severidad menor contemplan una estancia en promedio de 4 días. Aún así, y de la modalidad que trabajábamos antes, igual seguíamos siendo eficientes, pero podíamos serlo más. Entonces, al ahorrar estos días y a multiplicarlo por 4, estos 4 días por los 61 egresos, se obtiene el ahorro de días estimados. Es decir, nos permitía ingresar, por ejemplo, más pacientes para una cirugía de apendicectomía que lo que hacíamos antes. En nuestro país se realizaron en 2024 469 prótesis de rodilla en modalidad SMA. Nuestro hospital aportó con el 13% de la causística nacional. El alta precoz de los usuarios y mayor producción a menor costo son demostrables en este análisis. Se ahorran 244 días de estada que permite ingresar, por ejemplo, 81 pacientes de apendicectomía que se van a quedar en promedio 3 días hospitalizados. El 10% de los egresos hospitalarios de nuestro hospital corresponden a este tipo de iniciativas y la transferencia de FONASA asociada a este 61% de casos corresponde a 249.209.034 millones, sin contar la suma que nos transfiere por ajuste de tecnología. En conclusión,
este tipo de cirugía no solo eh, este tipo de trabajo nos permite ver que no solamente, por ejemplo, las apendicectomías pueden ser en modalidad CMA, sino que también cirugías más complejas como las de traumatología y aún más complejas como las de prótesis de rodilla. Es una cirugía segura, eficiente y además es preferida por muchos pacientes porque se realizan tempranamente en un entorno conocido como su casa. Y recordar que su éxito se basa en 4 pilares, que es la correcta selección del paciente, en un adecuado manejo analgésico, la rehabilitación precoz y la coordinación y trabajo multidisciplinario de todos los equipos involucrados. Este modelo permite un ahorro de estancias hospitalarias y modelos de deliberación de cama. Y para su aplicación es fundamental que cada centro desarrolle sus propios protocolos para cirugía CMA de acuerdo a su realidad local. Para terminar, más que nada agradecerles y recordarles que, como dijo el doctor Zeus, a menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a cambiar. Gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Si se pregunta, ¿y hay una... Hola, buenos días. Yo trabajo en la posta central, así que conozco varios de los pacientes que llegan de Melipilla y tengo algunas preguntas. Tengo dos preguntas en realidad. La primera es, ¿cómo hacen la instancia de selección de estos pacientes? Dado que a mí me ha tocado que los pacientes que llegan muchos no entienden las indicaciones o cosas así. ¿Cuál es la instancia? ¿Tienen una evaluación preparatoria en un policlínico? ¿Cómo funciona esa parte? Y la segunda, ¿cómo hacen el seguimiento postoperatorio? Si tiene alguien que los llame después, ¿cómo funciona eso en el hospital de Melipilla? Para la selección de los pacientes, bueno, ese protocolo que mostré es el protocolo que aplicamos cada médico que realiza este tipo de cirugía, o sea, de prótesis. En general, a grandes rasgos, nos fijamos que el paciente sea ASA2. Siempre le preguntamos con quién vive o si, porque ya saben que se van a operar, entonces les preguntamos como a quién lo va a ayudar por lo menos en el primer mes. Y otro como grandes filtros son la edad. Tienen que ser menores a 68 años. Eso es más que nada porque los estudios que revisamos establecían ese criterio como de éxito. Y el IMC, eso es todo lo que se ve en la atención médica. Usted, lo hace el traumatólogo, en la misma atención. O sea, tiene acceso a preguntarle al paciente con quién vive, tiene acceso a la edad. En la atención también le calculan en el IMC. Cuando uno lo va a atender, se calcula. Entonces, como que uno a grandes rasgos sabe quién pasa y quién no pasa. Ahora, ¿qué pasa? Igual nosotros hemos extendido la indicación. Como nos ha resultado bien, hemos sido un poco más laxos, por ejemplo, con la edad. Nos orientamos más como en lo fisiológico que tanto en más que en lo cronológico. Y el segundo filtro, por si se nos pasa, lo hace la unidad de prequirúrgico. Ahí tiene una entrevista con enfermera, se vuelven a verificar los antecedentes, los medicamentos que utilizan, porque muchas veces se les olvida a los pacientes, no saben qué toman. Y ahí se vuelve a verificar. Si, por ejemplo, el médico no marcó que fuese CMA y quiso hospitalizado, la enfermera nos avisa como, él podría ser CMA. Lo dejamos CMA y la indicación, por lo menos desde mi parte hacia esa unidad, es que todo paciente que pueda ser CMA, tiene que ser CMA. No es, si el médico del equipo B que lo quiere hospitalizado, volvemos atrás y decimos, ¿el paciente puede ser CMA? Sí, ya. Entonces CMA. Y lo otro, con respecto al seguimiento del paciente, no tenemos una enfermera navegadora, que eso es como lo que tienen habitualmente los centros grandes, pero lo que nosotros hacemos es que el paciente se tiene que ver entre el quinto y séptimo día postoperado. Ese es el primer control. O sea, el paciente se operó el lunes, el otro lunes viene a control con alguien del equipo. Y ahí, en general, más que nada, el paciente es recordarle las indicaciones. Pero y siempre se le da la indicación que si cualquier cosa que pase, tiene que ir a la urgencia porque no estamos en horario y nadie nosotros.
Acá. Hola, Francisco Díaz, ginecólogo, jefe de un servicio. Muchas veces la gran resistencia al cambio y más fuerte la generamos los mismos médicos. Como vimos en el ejemplo en Puerto Montt, finalmente el 50% de los residentes va afuera. ¿Cómo lo hiciste tú para poder convencer al grupo no CMA de incorporarlo o simplemente lo dejaste como un flujo paralelo? No, está incorporado porque además como nuestro hospital es pequeño y como que no crece más porque estamos esperando a cambiarnos. Entonces, por eso mostré el problema de las camas, porque es un recurso finito. O sea, no es que se pague más y obtenemos más camas. Entonces, tenemos que darnos vuelta con lo que tenemos. Entonces, sí, obviamente hubo un poco de resistencia al principio, pero si no había cama, no operaba. Entonces, es o lo opera CMA o no opera. O sea, lamentablemente es así. Y yo que soy mujer, la única del servicio y la jefa, créeme que hubo muchas, o sea, no muchas, estuvimos todos vimos el protocolo. Pero claro, había como es que igual me gusta que se quede y que el primer día no se levante. ¿Y por qué? Por si acaso. Pero ese por si acaso no tiene evidencia. Entonces, al momento de hablar de evidencia, como que, chuta, ya, tiene razón. Entonces, igual todo eso se hizo por evidencia, entonces al analizar no había como mucho por dónde seguir sosteniendo esa modalidad. Doctora, felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Yo creo que cada esfuerzo que se hace, sobre todo en el servicio público, en programas de cirugía mayor ambulatoria, realmente son un aporte. Yo soy Matías Guajardo, actualmente coordinador de pabellones corporativos de Red Salud, pero antes que eso, mi rol corporativo estuvo en el desarrollo del programa de cirugía mayor ambulatoria que le llamamos Cirugía del Día en Red Salud. Y la verdad es que uno de los pilares que propusimos en su momento, como para imponer el modelo, como bien dices tú, es que esto no debiera ser considerado un opcional. O sea, si el paciente tiene las características de ser atendido bajo la modalidad de cirugía ambulatoria, es un standard of care. O sea, si tú lo dejas hospitalizado, no estás cumpliendo con la adecuada Lex Artis. Y yo creo que eso fue uno de los principales dificultades que tuvimos que vencer, porque en el caso nuestro tuvimos que poner de acuerdo a 9 clínicas distintas para adoptar un modelo de cirugía ambulatoria. Por supuesto que tuvimos la suerte de proponerlo justo cuando estábamos en pandemia o apenas saliendo de pandemia. Entonces, los cirujanos necesitábamos operar bajo la modalidad que fuera, ¿no? Pero sin duda que además de eso, que nos sirvió fue ir y presentarnos con cada uno de los 9 gerentes generales, con cada uno de los 9 directores médicos y con cada uno de los 9 eh, jefes de pabellón, que esto no debiera ser considerado un opcional, sino que es el estándar de cuidado de los pacientes. Y si uno no lo cumple, no estás cumpliendo con el estándar de cuidado. Y felicitaciones, doctora. Y anteriormente, mi otra vida en el servicio público, fui jefe de pabellones. Y cuando fue un traumatólogo a decirme, Matías, fíjate que queremos hacer un programa de cirugía ambulatoria de cadera, yo decía, este está loco. Pero la verdad es que los resultados con un equipo multidisciplinario, con kinesiólogos que van al domicilio del paciente al día siguiente a hacerle la rehabilitación, con un equipo de enfermería y un equipo prehospitalario comprometido, son extraordinarios. Gracias, doctora. Yo soy la doctora Jimena Campos, soy anestesista. Y también trabajo en el corporativo con Matías. Y me da gusto escuchar también que el dolor aquí no fue un problema. Quería preguntarte por los criterios de exclusión, que eran como bien rígidos y después dijiste que se pusieron un poquitito más amplios, a abarcar más. Me imagino que esto fue porque los pacientes que se categorizaron como CMA no se cayeron, o algunos que tenían que quedar hospitalizados, o que se les cayó el número de los elegidos. Más que nada porque, claro, al principio fuimos como muy estrictos al partir y después nos dábamos cuenta, o sea, todo partió también porque había otro equipo que tenía otra forma de trabajar, como mucho más dinámica, mucho más, yo le digo como agresivo en la rehabilitación, era rehabilitación precoz real. Entonces,
nos empezamos a hacer la pregunta de, bueno, si el paciente se queda un día más, le voy a- me cambia la conducta, ¿hay algo que me haga cambiar la conducta con respecto a mi paciente? No. Entonces partimos nosotros inicialmente con estos 2 días de hospitalizado, porque era la modalidad en que se había trabajado siempre. Entonces el paciente que se operaba de prótesis de rodilla llegaba el día antes de la cirugía para guardar su cama, para que no se le ocupara el paciente de la urgencia y se pudiera priorizar la cirugía. Se operaba al día siguiente, pasaba la noche y se terminaba yendo igual a las 7 de la mañana como al tercer día. Noches hospitalizado 2, efectiva 1. Entonces, en cuanto a la modalidad CMA, no nos cambiaba la conducta con ese mismo paciente que estaba hospitalizado. Entonces, partimos por ahí y por eso nos empezamos a poner más laxo, porque teníamos como nuestro protocolo para el paciente que utilizaba la cama de dotación y en comparación al paciente que era CMA, le aplicábamos el mismo protocolo de rehabilitación, el mismo protocolo analgésico. Entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos siendo muy rígidos, pero era también porque estábamos partiendo. Eso más que nada. Mm, Acá voy a complementar algo. Bueno, ¿y por qué trabajo en el hospital de Melipilla, Macarena Zapata? Soy analista GRD, Belén González también. Esto que presentó la doctora, bueno, sin su trabajo no hubiéramos tenido el análisis GRD y el de su equipo de traumatólogos. Y este trabajo ganó el ISPOR. Ahora recientemente, el de este año, gana el ISPOR el primer lugar. ¿Y cuál es la gracia que tiene desde el punto de vista de cómo lo presentamos en términos de GRD? Además de todo lo espectacular que es operar rodilla, ya la prótesis, operarla en pabellón en modalidad ambulatoria, el agrupador de GRD a nivel nacional considera este tipo de cirugía inagrupable cuando está en un ambiente ambulatorio. ¿Eso qué quiere decir? Y me hago súper responsable de lo que estoy diciendo, es que el agrupador se quedó atrás, ¿ya? Se quedó atrás con respecto a la tecnología que estamos utilizando actualmente desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, como el agrupador es antiguo, ¿ya? Y es de 3M, cuando nosotros cambiamos la modalidad de hospitalizado y la cambiamos a ambulatorio, nos aparece como un GRD de error, ¿ya? Y eso, ¿cómo nos perjudica a nosotros como hospital? Es que las 61 cirugías que hizo la doctora y que ahora este año lleva 51 en modalidad ambulatoria, ya porque en hospitalizados también hay producción, pero en modalidad ambulatoria, a nuestro hospital, si bien nos paga FONASA a través de una reliquidación, porque nos aparece como un GRD de error, ya nosotros tenemos una merma como hospital. Y nuestra merma, a la que apostamos, ya porque lo que más nos importan son los pacientes y no es salir como el hospital más complejo a nivel nacional, la merma que tenemos desde el punto de vista del peso GRD que se nos da en cirugía mayor ambulatoria. Si nosotros hubiéramos tomado estos 61 casos y lo hubiéramos anexado a nuestra casuística, nosotros no tendríamos el peso GRD de nuestra cirugía mayor ambulatoria en 0,52 como es actualmente, sino que es súper probable, porque estas cirugías pesan en ambiente hospitalizado y en ambulatorio 1,4, ¿ya? Al tener este tipo de cirugía dentro de nuestra casuística, es súper probable que nos hubiera aumentado el peso GRD en cirugía mayor ambulatoria, bordeando a lo mejor el 0,7 en promedio hospital. Entonces, nosotros decidimos aparecer en todos los informes del MinSal con menos complejidad, ¿ya? Igual nos pagan, pero a través de reliquidación, no en el plazo que corresponde, pero no por eso nos vamos a seguir haciendo la cirugía mayor ambulatoria. Entonces ahora lo que viene es la propuesta hacia el MinSal, que como en otras oportunidades han hecho los parches o modificar el tema del agrupador, porque para otras cirugías mayor ambulatoria es probable que si no están en escenario ambulatorio dentro del agrupador también les pueda pasar lo mismo. Esa es como la idea. Quedan quizá todavía tantas dudas, pero bueno, después viene el almuerzo, pueden ubicar a la doctora, el hospital Melipilla, bien. Y vamos a seguir además en el tema de pabellones, ahora con Rodrigo Figueroa.
y un poco analizar el rendimiento de los pabellones con gestión de procesos. Rodrigo. ¿Tenía agua? Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. En esta presentación les voy a contar sobre una experiencia de buenas prácticas que se está desarrollando en la red de clínicas BUPA, que son la red de clínica BUPA Antofagasta, Santiago y Reñaca, principalmente de gestión basada en procesos y equipos de alto rendimiento. Bueno, todos los que trabajamos en pabellón, yo soy anestesiólogo, jefe de pabellón de clínica BUPA Santiago, nos vemos enfrentados a esta alta presión y no se me ocurre nada mejor que ponerlo ahí como al centro, donde convergen todas las presiones en cuanto a temas de costo, temas de demanda asistencial, que por más que operemos y tengamos contingencia, esta contingencia o esta variabilidad tiene que asegurar una calidad y seguridad de excelencia, ¿ya? Muchas veces hemos escuchado en charlas que se compara el pabellón con la industria aeroespacial, con cómo se está manejando un aeropuerto. A veces uno dice, no, pero es un poco exagerado. Pero cuando uno le dice qué piensan sobre qué es un pabellón, uno inmediatamente dice, no sé, una sala fría donde un paciente va y se opera. Pero los que trabajamos ahí sabemos que en verdad uno está como ahí al centro, ¿ya? Bajo toda esa presión, ¿ya? El desafío, con toda la evidencia que nosotros tenemos hoy en día, con la gestión basada en procesos, con las distintas formas de abordar estos problemas actuales sobre eficiencia y alto rendimiento, tuvimos este planteamiento: la implementación de metodologías de gestión de procesos en pabellones genera mejoras sustanciales y consistentes tanto en eficiencia operativa como en el rendimiento de los equipos clínicos. Entonces, como les dije, toda esta evidencia acumulada, ¿cómo la llevamos a la práctica? Enfocándola con los problemas como operativos que se viven en el día a día. Entonces, primero nos dimos cuenta que había muchos problemas que se estaban repitiendo en las tres clínicas: problemas de ineficiencia, problemas de que la experiencia del paciente podría ser distinta entre una y la otra, variabilidad bastante en cuanto a los costos, en cuanto a los insumos y las licitaciones de estos mismos, y también los protocolos que se están utilizando o la inexistencia de ellos. Y la transformación que se planteó fue estandarizar la excelencia en esta red de alta demanda, ¿ya? Y se basó principalmente en tres ejes. Primero, optimizar la experiencia del paciente, ¿ya? Poner al paciente al centro y enfocarnos en el viaje que él vive. Segundo, incrementar la productividad, ¿ya? Aquí principalmente con el tema de cómo aumentamos la productividad teniendo el mismo número de camas. Bueno, y la evidencia, ya hemos escuchado en muchas charlas, que tienen que ver con la cirugía mayor ambulatoria, como el ejemplo de la doctora, ¿ya? Cómo uno puede ahorrar mucha cantidad de días cama y hacer mucho más el eficiente o la tasa de rotación de la cama con pacientes ambulatorios. Y tercero, estandarizar las prácticas clínicas y esta variabilidad disminuirla para garantizar la calidad y la seguridad. Y secundariamente, esto lleva a disminuir los costos medios. ¿Cuál fue nuestro sueño? Pensar la red de clínicas BUPA como un nivel estándar de la OCDE, con estándar de rendimiento por lo menos de 7.2 pacientes por quirófano, que tener como meta una ambulatorización de un 65%, el NPS por lo menos que esté en 90, la paquetización al menos el 80% en las cirugías más frecuentes y la disminución de los costos medios en un 20%. Definimos un objetivo bastante audaz, ¿ya? El objetivo audaz tiene dos patas. La primera es, entre las tres clínicas, llegar a 200 cirugías diarias, y la segunda con un EPS de 100. El objetivo unificado para transformar la productividad y la experiencia del paciente. Y pensamos bastante con que este desafío tiene que ser también realista y alcanzable, pero que genere un desafío en todos los clínicos y en todos los participantes.
Y así como se empezó a armar este equipo que, que se armó de una manera tripartita e interdivisional. Tripartita es que aborda los tres niveles jerárquicos, tanto desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo. ¿Ya? Estoy hablando de la gerencia corporativa, las direcciones médicas y del punto más operativo donde uno se encuentra trabajando en el día a día en el pabellón, ¿ya? Con los cirujanos y los coordinadores de equipo. Entonces, primero, alinear esa estrategia que converse de forma bidireccional y tercero, que sea interdivisional o transgerencial. Esto quiere decir de que acá ponemos a conversar a todas las gerencias, ¿ya? Gerencia de experiencia, principalmente con mejoras en el viaje del paciente y el seguimiento posoperatorio. En la gerencia de operaciones, principalmente poniendo foco en cierre de brechas de infraestructura, equipamiento y el instrumental para operar en alto rendimiento. Con respecto a la gerencia de finanzas, focos en definir paquetes y que exista una central de armado de paquetización, cosa de que esta logística de paquetización llegue lista a pabellón y así poder disminuir los tiempos de recambio y que esto converse obviamente con la elección de paquetización de cada equipo quirúrgico. Desde el punto de vista de finanzas, secundariamente todo este ahorro que va a producir esta paquetización, tener una política de devolución de insumos expedita que finalmente va a traer como consecuencia un cierre de cuenta más oportuno, ¿ya? Y no tantos días o en algunos casos meses, que si uno toma en cuenta desde los costos en que se compraron todos los insumos hasta que se logró cobrar, si eso uno lo ajusta por IPC, en verdad, y en gran escala, es mucho dinero. Del punto de vista de personas, yo creo que aquí fue el principal desafío, ¿ya? Porque hubo un importante foco en cuanto a lo que es gestión del cambio. Conversar con cada equipo y ir informándole cómo se va a ir desarrollando esto y hacerlos partícipes y protagonistas. Del punto de vista comercial, todos los indicadores que tienen que ver con desde que el paciente sale con la orden médica, en este viaje del paciente, cómo llevar esos días desde que sale con la orden médica hasta que el paciente se agenda y supera definitivamente, poder ir acortándolos, ¿ya? Poder llevar esto a un estándar, como les dije, OCDE, pero tomar el basal, ¿ya? Y cómo eso lo podemos ir bajando. Y en ese mismo camino, aumentar la tasa de captura, ¿ya? Por ejemplo, no sé, de todos los pacientes que salen con la orden, que finalmente de ese presupuesto lleguen al agendamiento y no se suspendan y se operen. Entonces, todo esto que le estoy hablando, uno dice, bueno, pero ¿cómo se fue articulando? Porque en verdad, hacer conversar a 7 u 8 gerencias de distintas clínicas, tener un solo estándar, en verdad lo abordamos con 4 intervenciones que son el eje transversal, ¿ya? Y estas 4 se dan de manera paralela. Primero, un rediseño del viaje del paciente. Segundo, instalar un nuevo sistema de monitoreo, ¿ya? Lo tercero, estandarizar, pero no solamente los insumos, también las prácticas clínicas y también los procesos que siguen al pabellón. Y lo cuarto, la gestión de los micromomentos en este viaje del paciente. O sea, uno vive, todos los que nos hemos operado, hemos vivido, uno que desde que se baja el auto, hace la admisión, va al prequirúrgico, o sea, hacer pasar a cada gerente por ese viaje y uno ir explicándole, nos faltó ponerle la bata, en verdad, y subirlo a la camilla, nos hubiera gustado, pero hacerlos pasar por todo ese viaje, de verdad cambia la perspectiva. Y como se dijo anteriormente, la discusión toma otro tono cuando ya se empieza a conversar. Este rediseño de viaje del paciente, como les había comentado antes, que parte de la consulta, se fue analizando cada uno de los puntos débiles o actividades que no sumaban valor, ¿ya? O que eran, como se le llama, como desperdicio, para ir limpiando esto mediante esta tecnología, o sea, metodología de Lean Six Sigma, etc. Y así fuimos limpiando este flujo de consulta, presupuesto, enfocándolo de dos maneras. Uno, en que fuera lo más operativo posible, y segundo, que la experiencia del paciente fuera simple, rápida, sencilla y de una alta calidad. El mapeo completo se hizo mediante esta metodología del Patient Journey Map, como les dije, hacer pasar al gerente por todo el viaje. Cuando teníamos
el pabellón muy atochado en la ventanilla de los insumos, fármacos, donde se entrega la paquetización, llamarlos y que nos acompañara a las 7:50. Esto es lo que pasa. Y mediante eso, o sea, como les dije, la conversación cambia. El nuevo sistema de monitoreo, primero, se basó en 8 KPI clave que abordan 3 aspectos. Primero, eficiencia, productividad y experiencia. Y aquí hacemos un abordaje de manera diaria, cada equipo en su nivel de trabajo operativo. Una reunión semanal bastante breve, donde cada clínica cuenta en 10 minutos cómo anduvo con sus indicadores y cómo estos 8 indicadores, que puede dar 0, 1 o 2 puntos cada uno, qué puntaje uno tuvo. Y en este también, en la teoría como de juegos, en esta sana competencia, uno semana a semana iba cómo vamos en el puntaje, cómo vamos, y el puntaje, claro, empezaba a medir algunos indicadores como rendimiento, la tasa de suspensiones, cuál fue la tasa de ejecución completa de la agenda, ¿ya? Cuántos se suspendieron, y la monitorización semana a semana de cómo iban los indicadores de inicio de las cirugías, ¿ya? Poder pasar, no sé, de 30 y tantos minutos a 18, 17 minutos de atraso a primera hora, y también seguimiento de los tiempos de recambio. El Command Center, donde están todos estos paneles y el equipo de ingenieros, se ubicó dentro del pabellón. Cuando tenemos algún jefe de equipo, algún traumatólogo, no sé, el jefe cadera me dice, ¿cómo nos fue este mes? Vamos al Command Center y hacemos ahí el análisis directo, ¿ya? Y les enseño a usar el Command Center, estos paneles de Power BI, se les comparten y digo, hazlo tú semana a semana, porque tú eres dueño de ese proceso, no yo. Entonces también un poco esto es transferir esa responsabilidad a cada uno de los actores clave, ¿ya? Que no lo lleve el jefe de pabellón y tampoco el ingeniero que está creando estos paneles. Por lo tanto, estos KPI son conocidos por todos los involucrados. El agendamiento pasó de un agendamiento libre, donde los pabellones, el médico operaba cualquier día a la hora que él convenía, pasó a un sistema de bloques quirúrgicos, el cual se asignó según demanda o tiempos de utilización históricos, y esto se va entregando de forma mensual cuál es el porcentaje de ocupación. Y la lógica de esto es que cuando hay redistribuciones de bloques o algún equipo tiene una baja ocupación de su quirófano y está pidiendo, oye, necesito una tarde más, un bloque adicional, o sea, primero tienen prioridad quienes tengan ocupación más de un 60 o 70%. Y la conversación toma otro tono cuando van a pedir más bloques y se transforma en ¿qué hacemos para subir esa ocupación? Porque de lo contrario, algunos de esos bloques van a tener que pasar al equipo que tiene 60% de ocupación, que me está pidiendo más. Entonces también pasa ahí a transferir la responsabilidad a cada uno de los actores. El agendamiento según tiempos históricos por profesional y cirugía. Esto tiene relación con el concepto del indicador de asertividad quirúrgica, que la asertividad es el tiempo que dice el cirujano que se va a demorar, más o menos un 20%, ¿ya? Entonces el cumplimiento de eso y que agendamiento tome los bloques y cada una de las cirugías según el tiempo histórico de ese médico, ¿ya? Y también ahí se le manda el informe de cuánto se demora cada uno del equipo. Y también se genera esta competencia y que lo verá más rápido, no sé. Y la reasignación de bloques, bueno, eso ya se lo comenté. El tercer eje tiene que ver con la estandarización de insumos, la reducción de la variabilidad para aumentar la predictibilidad. Entonces se tomó toda la producción de un año, mediante el análisis 80-20, que encontramos que el 80% de la producción durante un año se agrupaba en 20 cirugías. Por lo tanto, fueron las cirugías con las cuales partimos la paquetización. En esta participó activamente cada jefe o coordinador quirúrgico, y esta paquetización se basó primero en el histórico de insumos, segundo en la mejor evidencia actual en las guías clínicas, las guías ERAS. Tercero, hay un compromiso firmado del jefe del equipo por adherirse a esto, con el compromiso también de que lo estamos revisando de forma bimensual
cosa de que si está incorporando algún otro o se nos está quedando algo afuera, esto se va continuamente mejorando. Y ahí se creó un KPI de adherencia, el cual les traspasamos a ellos y se va ajustando de forma periódica. Y el cuarto pilar es la gestión de los micromomentos. Como se dice, la excelencia está en los detalles. Y ahí el foco fue fortalecer la experiencia del paciente en los contactos clave. ¿Ya? Se estandarizaron 2 puntos de seguimiento clínico posoperatorio. El primero es el llamado al 100% de los pacientes a las 24 horas, con el objetivo de hacer una pesquisa activa de las complicaciones agudas. Las banderas rojas sí o sí se darían al servicio de urgencia, las banderas amarillas se le hace una educación al paciente. Y a los 30 días la encuesta de experiencia, que es una encuesta que está validada, SUCMA 14, que evalúa todo el proceso del viaje. ¿No? Y en ambas también medición de NPS. Y con respecto al NPS también tomamos una actitud bastante activa, que fue escuchar a los detractores. Todas las llamadas, las grabaciones, empezamos a escucharlas con los equipos, a involucrarlo en eso. El impacto de estas intervenciones, que partió en el primer trimestre del 2025, donde se hizo el diagnóstico y planificación, empezamos ya a ver unos resultados bastante importantes e impactantes ya al segundo y tercer trimestre. Por lo tanto, ahí fuimos comparando algunos indicadores. Principalmente, aumentó un 11% los pacientes operados y el NPS subió un 10%. Haciéndole un poco de suma a esto, pasó de 8.900 pacientes a 9.900, eso en la red completa, y dijimos, ¿y qué habrá pasado el 2024 versus el 2025? El NPS, bueno, ahí subió el 10%. Acá. ¿Qué habrá pasado el 2024 versus el 2025? Y fue bastante impactante ver que 4.3 el rendimiento del 2024, los pacientes por cada día hábil por pabellón, subió a 4.8. ¿Ya? Y de 104 pacientes por día hábil se aumentó a 124. ¿Ya? El rendimiento mejoró un 12% y la actividad quirúrgica un 19%. Subieron los pacientes de 26.000 a más de 31.000 pacientes intervenidos. Todo esto es solamente una muestra de estos 4 pilares y el impacto que ha tenido, y algún par de lecciones aprendidas. Bueno, primero, es súper importante integrar a las 3 clínicas, las 3 visiones, ¿ya? Porque se generan mejoras globales, ¿ya? Y ahí el foco está puesto en la gestión por procesos, en estandarizar no solamente los insumos, sino que también los procesos, los flujos, y tener mucho foco en la experiencia, ¿ya? Esto inevitablemente genera un impacto que es sinérgico y va aumentando, y se puede medir de forma objetiva. Segundo, los KPI, entregarlos y que se puedan ver en tiempo real, ¿ya? O con tasa de refresco de cada 12 horas. ¿Ya? Solamente los del día de la cirugía son 7 KPI, más el NPS son 8, pero los del viaje quirúrgico completo, desde la orden hasta que el paciente a los 30 días responde la encuesta de satisfacción, son 23. ¿Ya? Y a cada dueño del proceso le entregamos su KPI. ¿Ya? Y eso es bastante importante, ¿ya? Poner un dueño de proceso. Y así esta gestión quirúrgica se vuelve más predecible, productiva y sobre todo más segura. ¿Ya? Con respecto a la estandarización, mejora la asertividad clínica y financiera, disminuye las cancelaciones, por lo tanto la tasa de ejecución de la agenda aumenta bastante. Tomar un objetivo ambicioso, ¿ya? Cuando pensamos el 200%, dijimos es un poco ambicioso, pero es alcanzable, ¿ya? Y eso moviliza a los equipos, ¿ya? Es unificado porque integra las 3 clínicas y es un catalizador bastante poderoso para esta transformación. El aumento de la capacidad efectiva, que finalmente se está operando pacientes más complejos, más pacientes ambulatorios, y también, como se habló, en la madurez de los equipos, cuando empiezan a hacer cirugía mayor ambulatoria, cada vez que van madurando los equipos, se va corriendo los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? Entonces se pueden operar pacientes más complejos. En el caso Bupa Chile demuestra que la transformación es alcanzable, ¿ya? En este contexto, con las limitaciones y todo, y entrega resultados rápidos. Y finalmente, el éxito de la implementación no depende de una sola metodología, sino que del enfoque cultural y organizativo, ¿ya? Aquí fue clave la participación desde lo táctico hasta lo operativo.
Enfoque doble, cada vez que veía un macroproceso, inmediatamente veíamos en paralelo cuáles son las interacciones humanas que intervienen en este punto, ¿ya? Porque esos micromomentos impactan directamente la experiencia de cada paciente. Segundo, el compromiso del equipo. En cada reunión está presente el director médico, en todas. Tercero, la gestión basada en datos, ¿ya? La toma guiada por los KPI, ¿ya? Y ajustar las estrategias periódicamente. Y si hay que cambiar el KPI, se cambia o se ajusta. Y cuarto, una cultura centrada en el paciente. Siempre el paciente en el centro, porque cada optimización de proceso tiene fin último mejorar su experiencia y su calidad. Eso, muchas gracias. Hola, doctor. Mi nombre es Oscar Vargas, yo soy director del hospital de Melipilla. Y te quería hacer una consulta. En nuestro hospital, cuando hacemos evaluación de la CMA, los rendimientos son distintos de la productividad, me refiero a un pabellón, si es una catarata o si una cola laparoscópica, por ejemplo. Entonces, en este aumento de productividad que usted tiene, si lograron despejar, si mantuvieron el mismo porcentaje de especialidades o tipo de cirugía antes y después de este éxito. Se mantuvieron las mismas especialidades, pero ahí la estrategia, que no la mencioné, fue que antes las cirugías mayor ambulatorias, si uno ve qué pasa del lunes al viernes en cada uno de los 18 pabellones, se operaba todo el CMA salpicado. O sea, podían haber 2 nefrectomías radicales, una vasectomía y entre medio otra circuncisión. Entonces, dejamos pabellones marcados como de CMA y ahí se refuerza con el personal y los tiempos de recambio, anda todo mucho más rápido. Y el foco fue agruparlas. Por lo tanto, ahí nos dimos cuenta que aumenta mucho más el rendimiento y se puede sacar hasta un paciente por hora en el caso de cataratas y patología de parte blanda de mano, ese tipo de cosas. Así que yo creo que ahí estuvo la estrategia. Hola, buen día, Doc. Desde la estrategia de gestión del cambio y en foco con la paquetización, ¿cómo logró abonar los diversos criterios de los cirujanos respecto a la paquetización de una cirugía en particular, una cole, en que pueden haber diversos tipos de sutura, diversos tipos de instrumental, que cada uno de repente arma su caja como mejor le parezca? Mira, en verdad la pregunta es muy difícil, pero partimos con un poco de ventaja en el caso de la paquetización en Bupa porque ya había muchas cosas paquetizadas, sin embargo, para una colecistectomía habían 15 paquetes, según el tipo de convenio. Entonces se dijo, es el mismo paciente, es el mismo estándar de calidad. Y bajo ese discurso fue, ¿cuál es la mejor evidencia y qué es lo que se está usando, la frecuencia de consumo de los últimos 12 meses? Y eso ahí se hizo el cruce. O sea, yo creo que un doctor cuando tú le presentas evidencia frente a él, y fue como discutamos con los datos, em, no- se puede realizar la conversación. Y obviamente la conversación queda abierta la puerta de cualquier reintervención o mejora. Sí, sí, sí. Si hay nuevas incorporaciones o un cambio de tecnología, obviamente, y el caso de negocio está aprobado, por supuesto que se mejora. Denise Arochas, anestesióloga también. Quería preguntar cómo lo hacen con la tutela técnica de los médicos, porque en las clínicas vienen muchos médicos que vienen concurrentes y vienen a operar, programan su cirugía, están acreditados para operar, pero ¿cómo estandarizan a esos médicos con respecto a lo que se está haciendo en el pabellón? Sobre todo en regiones, por ejemplo. Fue uno de los importantes desafíos que debimos tomar porque en este concepto también de hacer conversar a las 3 clínicas con los 33 centros ambulatorios de integridad médica, todos esos médicos también habría que darle la oportunidad de operar, ¿ya? Sin embargo, transferimos a cada coordinador quirúrgico de equipo, o sea, al jefe de cirugía digestiva, al jefe de otorrino, que ellos tuvieran la tutela técnica, ¿ya? Y también ahí la tolerancia es cero, o sea, tolerancia cero. Eso.
Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Marjorie, soy enfermera. Y te quería preguntar, porque han mencionado varias variables persona dependiente. ¿Cómo entran los becados en esta figura? ¿Lo han medido pensando en los tiempos quirúrgicos? Sin duda la docencia, yo personalmente creo que siempre tiene que conversar con la parte clínica, porque son un foco fundamental de los médicos que más adelante van a seguir trabajando ahí. Dicho eso, em, se, bueno, no hay tanto becado en las clínicas PUPA actualmente, y cada vez que están becados uno lo incorpora en el tiempo, ¿ya? O sea, cuando el médico, uno le dice tu tiempo para agendar, no sé, una colecistectomía son 90 minutos, uno ahí da por hecho que está el becado porque es parte de la actividad diaria clínico-asistencial. Así que, si bien la gestión del cambio y las personas es un punto fundamental, viene dentro del quehacer diario, o sea, es parte del trabajo tener el rol docente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces de esta macro intervención potente y ahora nos vamos a hacer una intervención así como más quirúrgica, porque yo creo que al prequirúrgico. Entonces invito a Carolina Baeza de Red Salud, que nos va a contar ahí una intervención que hicieron de alto impacto. Hola, ¿cómo están? Yo feliz, porque estoy en mi casa de estudio, he vuelto hoy día. Bueno, yo hoy día vengo a comentarles de la experiencia que tuvimos nosotros en Red Salud, ¿cierto? En cuanto a la implementación de un modelo prequirúrgico, ¿cierto? Para el éxito de la cirugía. ¿Cómo lo avanzo? Sí. ¿Ahí? Ahí, ya. Bueno, primero contarles quiénes somos. Somos una red, ¿cierto?, de clínicas y de centros médicos. Tenemos 9 clínicas a nivel nacional, con 845 camas, ¿cierto? Y de estas 273 que son camas críticas UCI y UTI. Tenemos 26 centros médicos a lo largo del país, 46 clínicas dentales, tenemos una red de laboratorio. 2 centros especializados también, Instituto del Cáncer, Red Salud y el Centro Avanzado de Cirugía Cardiovascular en Red Salud Santiago. Tenemos 537 boxes de atención dental, 79 pabellones quirúrgicos entre los pabellones centrales y los pabellones de cirugía menor, 1089 boxes de consultas médicas y un 64,8% de pacientes FONASA. Y aquí voy a nuestro propósito porque esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Y qué es lo que nos motivó a avanzar en este sistema, ¿cierto? De prequirúrgico robusto que nosotros propusimos, ¿ya? Y nuestro propósito como Red Salud es ser, ¿cierto? La red de salud privada líder en Chile, brindando una salud de calidad accesible, disponible, ¿cierto? En los diferentes puntos del país y con calidad humana, por supuesto. Y aquí voy a entrar en un punto que yo sé que para varios de aquí es dolor. Esto no es ningún tema nuevo. Y les voy a dejar varios títulos aquí que no son raros para ninguno de nosotros, ¿cierto? Que es nuestro indicador que nos produce más dolor, ¿cierto? En el área quirúrgica, que tiene que ver mucho con las suspensiones, ¿ya? Clínicas retoman actividad de pabellones tras suspensión, casi 60.000 cirugías, ¿cierto? Más de 20 cirugías han sido suspendidas en el hospital regional por falta de insumo de pabellón. Grave Hospital de Los Ángeles suspende cirugías agendadas por la falta de insumos, ¿cierto? Y etcétera, y etcétera. Y si ustedes entran a las páginas, ¿cierto?, de internet, pueden encontrar muchos enunciados de este tipo que nos llevan a suspensión de cirugía.
Y aquí un poco para colocar números, ¿cierto? Tenemos números a nivel mundial, ¿verdad? Entre el 6% y el 15% de las suspensiones, ¿cierto? Esto fue un dato sacado el 2023. A nivel mundial, ¿cierto? Y el 60% tenía causas prevenibles. Terrible, porque perdimos, ¿cierto? Mucha estructura, recurso humano, ¿verdad? Todo instalado. A nivel de Cleveland Clinic, ¿cierto? Ellos reportan tasas de suspensiones inferiores al 3%, ¿cierto? Pero ellos tienen flujos estandarizados. Aquí ya tenemos un dato que es súper importante. Y nosotros acá, MinSal, a nivel nacional, reportamos, ¿cierto?, entre un 10% y un 12%, ¿cierto?, en 2024 de suspensión. Y obviamente esto tiene un impacto financiero importante, ¿cierto? Y se estima, ¿cierto?, y esto está también en la página del MinSal, más de 7.000 millones, perdón, de pesos anuales, sin constar todos los costos sociales que esto tiene, ¿cierto? Ni la pérdida de la oportunidad quirúrgica, ¿verdad?, para nuestros pacientes. Y aquí, junto con el propósito, ¿cierto?, que nosotros tenemos como Red Salud, teníamos un desafío importante, ¿verdad?, que es cómo lograr, ¿cierto?, esta accesibilidad, disponibilidad y calidad sostenible en el tiempo en las 9 clínicas, perdón, que nosotros tenemos repartidas a nivel nacional. No era fácil. Y aquí empezó el trabajo. Esto partió el 2022. Nosotros ya llevamos 3 años en esto. Más ratito les voy a contar los resultados, pero fue un trabajo arduo, ¿ya? Nosotros lo que hicimos fue hacer un levantamiento en terreno, ¿ya? Hicimos un diagnóstico, pues necesitábamos estandarizar, ¿cierto?, toda la atención quirúrgica a nivel de la red, y para eso teníamos que saber cuál era nuestra realidad, no teníamos otra, ¿verdad? Y teníamos que identificar ciertos puntos de mejora, ¿verdad?, para poder tirar nuestra línea basal del proceso quirúrgico, ¿verdad?, desde dónde íbamos a partir para poder estandarizar. Entonces nuestro primer trabajo fue hacer el levantamiento, ¿cierto?, en todas las clínicas, con un instrumento estandarizado, ¿verdad?, donde nosotros fuimos a mirar puntos trazables de cada uno del proceso quirúrgico, para ver en qué punto estábamos, ¿cierto?, de esta línea basal y poder tirar la línea, ¿verdad? Luego identificamos los puntos de dolor de cada una de las clínicas, ¿cierto?, en las 3 etapas del proceso, ¿cierto?, preoperatorio, operatorio y postoperatorio. Y aquí algo súper importante, que esto no hay que dejarlo de lado, ¿ya? Este es el trabajo conjunto entre el ámbito operacional, y aquí hablo del área ingenieril, ¿ya?, y desde el lado clínico. Nunca podemos dejar de lado, ¿cierto?, esa junta, digamos, operacional clínica. Y luego de esto, nosotros como tercer punto, entonces, fuimos a tomar todos estos puntos, ¿verdad?, que teníamos en un instrumento, ¿verdad?, donde sacamos todos estos puntos intransables y los metimos a una matriz de priorización, ¿ya?, para ver cuáles eran nuestros puntos, ¿cierto?, importantes, cuáles eran los que podíamos tomar y llevar un poco a la realidad. Y aquí les cuento un poquito, en resumen, ¿cierto?, qué es lo que nos resultó de esta matriz de priorización, ¿cierto? Y nos encontramos con que varios puntos de impacto, ¿cierto?, tenían que ver con el proceso prequirúrgico. Aquí ustedes pueden ver que teníamos puntos con seguridad del paciente, teníamos puntos con la revisión de la tabla quirúrgica, teníamos puntos con la coordinación de anestesia, ¿cierto?, con el atochamiento en la recuperación, la revisión de la tabla, ¿cierto?, previa, conversión de presupuesto, consignaciones, etcétera. Y teníamos también varios puntos que nos quedaban en el lado, ¿cierto?, de mayor complejidad de implementación, pero sabíamos que no los podíamos dejar de lado, ¿cierto?, pero los usamos esta matriz para poder priorizar. Y aquí entonces, y quiero que se guarden algunos numeritos de aquí para adelante, nosotros, bueno, en el 2022 teníamos 7.000 cirugías mensuales en la red, 4,7 cirugías días por pabellón, ¿cierto? Esto es la productividad operativa, y un 78% de ocupación. Nosotros tenemos pabellones centrales 66, que es como infraestructura, pero en este momento estamos utilizando 61, ¿ya?
Y en ese momento teníamos 5,33% de suspensiones en la red, ya a nivel de las 9 clínicas, y un 7,61% solo de suspensiones en las regiones. Guarden esos números. Bueno, y aquí ya nos vamos a la priorización, ¿cierto? Porque tuvimos esta matriz de priorización y esto, lo que está en el cuadrito verde, ¿verdad? Son las etapas donde nosotros fuimos a hacer un zoom, ¿cierto? Para mirar dónde teníamos que robustecer nuestra atención, ¿cierto? Y poder estandarizar. Entonces hicimos foco en proceso prequirúrgico, ¿verdad? Que tomaba desde la orden de la cirugía hasta el día del preingreso. ¿Cuál era la solución entonces? Según nuestra teoría, ¿cierto? Esto fue en el primer momento, robustecer el proceso prequirúrgico, ¿cierto? Para mitigar el riesgo de suspensión de causa prevenible y la realización exitosa de cirugía. Y aquí fue nuestro primer acercamiento, ¿cierto? A la estandarización en la red, ¿cierto? Del proceso quirúrgico completo. Nosotros dividimos, ¿cierto? El subproceso prequirúrgico, el subproceso quirúrgico y el subproceso posquirúrgico, ¿verdad? Definiendo cada una de las etapas. Aquí tenemos estrellitas, ¿cierto? Importantes, algunas que tienen que ver con las platas, ¿verdad? Que no podemos dejarlo de lado, son las estrellitas amarillas, y otras que tienen que ver también con la acreditación, que esto hace match con la seguridad del paciente, ¿ya? Y lo que hicimos fue definir aquí varios puntos que iban a tener responsables y roles diferentes. ¿Cuál fue nuestro objetivo de esto, cierto? Si bien le íbamos a dar enfoque al área prequirúrgica, nosotros necesitábamos estandarizar completo para poder definir en qué área, cierto, del proceso prequirúrgico, quirúrgico y posquirúrgico iban a quedar algunas acciones. Entonces nosotros estandarizamos, ¿cierto? Un modelo de gestión, cierto, proceso quirúrgico, mediante una estructura estandarizada con roles y funciones claras, asegurando la calidad y la seguridad con la mejor experiencia para el paciente y el equipo médico de la manera más costo eficiente posible. Eso fue súper, súper ambicioso en ese momento, pero nos dimos cuenta que se puede hacer. Y teníamos 4 pilares, ¿ya? Nuestros pilares se basaron en estructura, estandarización de modelos de gestión, estructura en base, ¿cierto?, a personas. Nuestro tercer lineamiento fue en base a herramientas y procesos, y nuestro cuarto lineamiento fue en cuanto a la planificación de pabellón, ¿ya? En cuanto a estructura de personas, lo que hicimos fue separar los roles, entre comillas, ¿cierto?, de las personas que actuaban en el proceso quirúrgico. Porque ¿qué nos pasaba? Y yo creo que le pasa a muchas clínicas, es que se confunde el rol operacional del rol clínico, ¿cierto? Y finalmente cuando existen 2 personas que tienen el mismo rol, se evaden las responsabilidades y finalmente no se toman, ¿cierto?, las acciones que se deben tomar. Entonces aquí se separaron rol clínico y el rol operacional por separado. En cuanto a la estandarización de los modelos de gestión, se definieron modelos de gestión para las 9 clínicas y modelos de gestión que tenían que ver con la estructura de reuniones de cada una de las clínicas, ¿verdad?, de forma local, que tenía que ser estandarizada, y su relación con nosotros, que estábamos en el nivel corporativo, ¿cierto?, para poder tener una comunicación fluida y poder llevar los indicadores. Nuestro tercer pilar, entonces, fue herramientas y procesos, y aquí, ¿qué hicimos? Claro, propusimos indicadores también estandarizados, y en el área de planificación, se crearon herramientas también estandarizadas para las 9 clínicas, también para el seguimiento de parte de ellos de forma local y de parte de nosotros en el área corporativa. Solo una foto, y con esto lo único que les quiero decir es que siempre hay que hacer el diagrama de flujo de un proceso, porque esto es lo único que va a ordenar el proceso, no hay otra forma. Y aquí el zoom, ¿cierto?, al área prequirúrgica. Definimos algunos puntos, ¿cierto?, de contacto con el paciente. Aquí teníamos puntos de contacto, ¿verdad?, de forma no directa, ¿cierto?, indirecta. El primer punto, ¿cierto?, y rol era del médico en cuanto a la solicitud quirúrgica. El segundo punto tenía que ver con la programación, y ya aquí entraba agendamiento. El tercer punto, y que se divide en 3, ¿cierto?, entraba la confirmación de cirugía, ¿verdad? Y aquí estaba en primera etapa el presupuesto, y el presupuesto, ¿cierto?, tenía la tarea de
confirmar indirectamente la cirugía mirando, ¿cierto?, si es que el paciente había aceptado el presupuesto. Como segunda confirmación es la evaluación prequirúrgica, que nosotros estandarizamos que la enfermera de la unidad de evaluación prequirúrgica debía confirmar también de forma indirecta al paciente, y la confirmación final que correspondía a readmisión. Este es un ejemplo de modelo de gestión que nosotros tenemos, ¿ya? Este es de cada clínica, ¿cierto? De forma local, tiene un modelo de escalamiento, ¿cierto? Donde parte del nivel táctico y llega ya hasta el comité ejecutivo con sus participantes que están estandarizados y con sus agendas estandarizadas. Esto ocurre a nivel de filial y esto ocurre a nivel corporativo. Aquí están los indicadores también de gestión y de calidad que también fueron estandarizados, porque uno de los problemas, ¿cierto?, más importantes era que todos los indicadores se medían de forma diferente en las filiales. Entonces, creamos fichas de indicador donde está definido, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo donde está definido el numerador y el denominador, desde dónde es la fuente de datos, ¿cierto? Para poder hacer trazables los indicadores y poder comparar entre las 9 clínicas. Y creamos también una planilla que es súper básica, pero súper funcional, que es el método de comunicación entre todos los participantes del proceso quirúrgico. Aquí ya no existe WhatsApp, no existe llamado por teléfono, no existe el correo, nada, digamos, para coordinar la cirugía. Ya aquí solamente existe una planilla que la tiene todos los participantes del proceso quirúrgico, y su objetivo, ¿cierto?, es seguir el viaje del paciente quirúrgico hasta el final, ¿cierto?, para ir tomando todos los puntos que faltan o que podrían poner en riesgo, ¿cierto?, la suspensión del paciente o la cirugía del paciente. Como punto, ¿cierto?, de la planilla de trazabilidad, ¿cierto?, que sigue la ruta de los pacientes. Eso es un muy buen punto porque yo puedo mirar el viaje completo. Participan todos los integrantes del proceso quirúrgico, ¿cierto? Y este es el método de comunicación. Cada participante se hace responsable de su parte, ¿ya? Y esta planilla se ocupa en el modelo de gestión de reuniones diarias, por lo tanto todo el mundo va siguiendo al paciente quirúrgico. Y es la instancia de comunicación. ¿Se acuerdan de los números que les mostré delante? Ya, este es el resultado de septiembre del 2025. Ya aquí tenemos todas las curvas. Cada una de las clínicas tenemos el porcentaje de suspensiones. Este fue estandarizado, ¿cierto? Como yo les comentaba. En la red teníamos un 5,33, ¿cierto? El 2022, ahora tenemos un 2,54. Solamente un 2,3 en la región metropolitana, que ese dato no lo teníamos en ese momento, así que este es un indicador de ahora. Y del 7, y tanto que teníamos en el 2022 de clínicas regionales, ahora tenemos un 2,81. Así que ha sido un logro para nosotros. Disminución en cuanto a la red completa de 2,6 puntos porcentuales desde que implementamos el modelo. ¿Qué conclusiones tenemos de esto? Bueno, varias en realidad. Aquí las resumí un poquito, pero una es en el impacto de la seguridad y la eficiencia, porque todos los modelos estandarizados, ¿cierto?, sabemos que disminuye la variabilidad de la atención y el riesgo disminuye automáticamente. La estandarización, ¿cierto?, estructura homogénea de procesos, roles, herramientas para alinear la gestión clínica operacional. Una experiencia mejorada, y lo hemos visto, ¿cierto?, y tenemos indicadores de IBB que han ido en aumento, ¿verdad? Sobre todo desde la observación de los mismos usuarios, como son los médicos, ¿verdad?, de pabellón, porque ellos van a operar a Clínica Providencia, van a operar a Clínica Tabancura y tienen exactamente el mismo proceso, no se cambia el proceso, es el mismo. Gobernanza y seguimiento, ¿cierto? Súper claro quiénes tienen las responsabilidades, quiénes tienen los roles, ¿cierto? Quién se encarga de qué cosa, ¿verdad? Y es fácil medir al final del día, ¿cierto? Sabemos todos que está estandarizado. Y bueno, el resultado que les mostré hace un ratito, que es un resultado clave, ¿cierto?, del proceso. ¿Qué desafíos tenemos? Estos son, claro, ¿cierto? No paramos, digamos, de mejorar, pero una es la consolidación del modelo, porque estamos recién, digamos, en la implementación, ¿verdad? ¿Ya? La integración tecnológica, que es súper necesaria, que estamos en eso, todavía seguimos trabajando en lo mismo. En el capital humano, fortalecer la formación de los equipos, ¿cierto? Sobre todo interprofesional. Aquí la alianza operacional clínica es clave para poder lograr esto.
La cultura de datos, y esto es súper importante porque aquí todo el mundo tiene que entender, ¿cierto?, que dato mata relato. Cada vez que los clínicos vamos solamente con la impresión, eso no nos resulta, así que aquí hay que tener data. Y la ampliación, ¿cierto?, que ojalá esto se pueda replicar a otros procesos, porque si nos resulta a nosotros, ¿por qué no puede resultar también para otro proceso de las clínicas? Y eso, aquí está mi equipo, porque esto no lo hice yo solita. Ahí está Matías Guajardo y Jimena Campos también, que trabaja conmigo ahí en Casa Matriz. Gracias. Gracias. Voy a poner los lentes porque no veo. Espero que no se ocupe tanto. Vale, solo para complementar un par de puntos de la excelente presentación de Carolina. Yo creo que cuando asumimos el desafío hace un par de años atrás, el desafío no era pequeño. El desafío era tratar de mirar el proceso en 9 filiales distintas que hasta ese momento estaban totalmente desconectadas. Es decir, nosotros partimos con KPIs, con definiciones y con procesos de 9 clínicas distintas desde Iquique hasta Punta Arenas. De modo que el take home message que me gustaría transmitirles es que lo primero que asumimos para poder lograr este objetivo fue presentarnos en cada una de esas filiales. Hicimos con Caro el viaje y nos presentamos desde Iquique a Punta Arenas y logramos posicionarnos dentro de la mirada de estas 9 filiales que estaban hasta ese momento razonablemente atomizadas. Y después, y lo más interesante fue, como decía Carolina, lograr integrar en una mesa y con una mirada común de la problemática a todos los distintos actores: gerente general, gerente de operaciones, gerente comercial, director médico, jefe de pabellones, y que todos ellos, que en muchas oportunidades se encontraban desconectados o no se conocían, estuvieran en la misma mesa mirando el problema de manera común, y eso nos permitió, como una segunda derivada, lograr esos equipos, ponerlos en sintonía con los equipos que estamos formando al nivel corporativo. Entonces, en este momento, lo que conseguimos es que, recogiendo las mejores prácticas de cada una de las filiales, recogiendo cada una de las prácticas de las mejores prácticas de cada una de las filiales, tener reuniones periódicas desde el nivel, como decía Caro, más táctico, y ver la tabla del día siguiente hasta el nivel más estratégico, con los jefes de pabellones y las enfermeras jefes de pabellones y los gerentes de operaciones de cada una de las filiales con nosotros, para mirar el horizonte, cómo movernos para lograr estos resultados. Estos resultados que mostró la Carolina son realmente súper notables. Esto impactó el año pasado en términos de 750 millones de pesos a la empresa, en términos de la disminución, solo con la disminución de las suspensiones. De modo que todo este trabajo en verdad está empezando a mostrar muy bonitos resultados. Ha sido un lindo desafío, y es una experiencia que estamos construyendo, y como equipo, de la mano de José Luis, nos ponemos cada vez más ambiciosos. Entonces, ya estamos mirando bastante más allá que solo las suspensiones. Hola. Dentro de las estrategias que ustedes mencionaron utilizar, es al momento de agendar a los pacientes el tema de la solicitud y las órdenes para programar la cirugía. Me gustaría saber cómo abordaron el tema ya desde el punto de vista médico, porque no es lo mismo que te agenden una cole y el día de la cirugía te digan, pero iba a ser con colangio. Entonces, ¿cómo pudieron unificar esto y transmitirlo al equipo médico, que la solicitud esté completa y que el día de la cirugía no nos falte nada por omisión de la información? Me gustaría saber cómo lo pudieron abordar. Súper importante, y dolor para las enfermeras, pues para nosotros, terrible. Porque al final uno tiene la culpa el día de la cirugía, ¿no? El médico. Efectivamente era un tema, y lo que nosotros propusimos como intransable desde un primer momento fue una orden quirúrgica estandarizada y digital. Estamos avanzando a la digitalización, todavía no lo tenemos, ¿ya? Es parte del desafío que nos queda todavía pendiente.
pero la estandarización ya está y tiene puntos mínimos. Por lo tanto, el cirujano está obligado a agendar, porque si no, no se agenda, con los datos mínimos quirúrgicos. Así lo tomamos. Hola, yo verdaderamente los felicito porque tener toda esta red, tanto Red Salud como Bupa. Yo estoy en una clínica chiquitita como jefa de pabellón, solamente tengo 5 pabellones quirúrgicos y 2 de maternidad. Sin embargo, es complejo por los cirujanos, el personal, la fuga de recursos, la falta de insumos. La solicitud de las cirugías la establecí inmediatamente por correo presencial, porque mandaban una foto por WhatsApp, era todo un desastre. Y con respecto a nosotros hacemos una reunión de tabla diaria para ver las cirugías que se hicieron el día anterior, en que fallamos, y las del día siguiente. Eso nos ha ayudado a mejorar mucho. Y sin embargo, al día siguiente nos coinciden 3 cirugías de mano y nos falta una mesa. O sea, son detalles que a veces, que a veces se nos escapan. Y hacemos las reuniones prequirúrgicas, que también nos ha ayudado muchísimo para este tema de las suspensiones, que yo llevo esa estadística y también las hemos disminuido con estas reuniones prequirúrgicas. Pero me llama la atención es la poca, no sé si pasa en el resto de las clínicas privadas y públicas, participación de los directores médicos. A veces todo el peso recae sobre nosotros los jefes de pabellón, de anestesia, de médico quirúrgico, de hospitalización de la UTI. ¿Cómo logran ustedes esa integración de estos, del gerente comercial, del gerente, para que esto sea un ensamblaje y todo funcione? Varios directores médicos. Sí. Mira, la verdad es que desde un primer momento esto se creó como un modelo completo, modelo quirúrgico. Ya esto fue impulsado de esta forma. Y cuando hablaba de este trabajo en conjunto entre el área operativa y el área clínica, me refería a que esto viene con instrucción desde la gerencia general de clínica. O sea, nosotros teníamos el apoyo desde el gerente general de clínicas. Gerente general de clínicas operacional, ¿cierto? Es una línea, no es línea clínica. Entonces, es súper importante el apoyo desde el lado operacional. Puro operacional, ¿cierto? Nosotros somos operacionales clínicos. Pero también esto fue apoyado mucho porque nuestro modelo, el modelo de gestión que nosotros tenemos, va en base a escalamiento. En una de las láminas, ¿cierto?, que yo mostré que parte del nivel táctico, donde participan solo las personas que están en el proceso quirúrgico. Si es que se llega a levantar algo, por ejemplo, que no resultó o algo nos pasó, esto pasa al segundo nivel. Y así sucesivamente hasta que llega al comité ejecutivo que se realizan todos los meses. Y ahí participa el director médico y participa el gerente de la clínica. Entonces estos datos se traspasan de forma mensual, ¿cierto? Y por supuesto que si tenemos problemas que son urgentes, ¿cierto? Esto tiene un tiempo menor, ¿verdad? Pero nuestro modelo de gestión incluye a todas las personas en el modelo de escalamiento, ¿verdad? Porque tenemos temas, digamos, que son netamente operacionales, ¿cierto? En el lugar, locales, ¿verdad? Y hay otras cosas que se deben ir escalando. En nuestras clínicas, el modelo operacional exige que el área de pabellón, ¿cierto?, le levante temas al área de la subdirección médica y subdirección de enfermería cada 15 días. Entonces, estas reuniones existen en este modelo de gestión. Nos ha resultado hasta ahora, como decía, los desafíos todavía nos falta un poco seguir como afianzando el modelo, ¿verdad? Porque esto estamos en implementación. Ya todas las clínicas estamos en un 99% de estandarización, nos falta un 1% todavía por ahí. Pero ya todas las clínicas tienen el modelo de gestión tomado, por lo tanto,
en todas las instancias, y nosotros, como estamos incorporados a este modelo de gestión como área corporativa, también nos llegamos a enterar. Eso. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Luis Virginia, soy jefa de pabellón de la clínica alemana. Mi pregunta se enfoca en la evaluación prequirúrgica y quiero saber quién hace la evaluación prequirúrgica desde el punto de vista clínico, con cuánto anticipación mínimo, y cuál es el rol de la medicina perioperatoria en esto y quién hace el tamizaje de los pacientes complejos previo a la Ya. anestesia. Sí, nosotros tenemos la evaluación prequirúrgica como parte de nuestro modelo. Aquí no se deriva a nadie. El 100% de los pacientes debe pasar por la evaluación prequirúrgica de la enfermera. Esto debería ocurrir, según nuestro modelo, entre 5 a 7 días previos al día quirúrgico para que tenga este espacio, ¿cierto?, para poder generar pases de cirugía, no sé, de anestesiología, pases cardíacos, ¿cierto?, algún examen que le falte. Pero es parte de nuestro modelo, por lo tanto el modelo va en el sentido de, en el T-10, ¿verdad? Quirúrgico, tiempo -10, presupuesto tiene el primer contacto con el paciente para ver si tiene o aceptó el presupuesto. Ese es el primer contacto. El segundo contacto es la enfermera de evaluación prequirúrgica en nuestro modelo. Entonces la enfermera, como ya vienen filtrados desde presupuesto, ¿cierto?, entre comillas, la enfermera toma a todos los pacientes que ya aceptaron el presupuesto y ella realiza el tamizaje. ASA 1, ASA 2, ¿verdad? Les hace la encuesta y ASA 3 y ASA 4 sigue el otro conducto, ¿cierto? Que evaluación por médico especialista, ¿verdad? O algún tipo de examen que deba tomar. Tenemos un protocolo de evaluación prequirúrgica, ¿cierto? Con una encuesta que está estandarizada y que se le hace al 100% de los pacientes. Quiero pedir un poco de disculpa porque quizás no me voy a referir solo al tema prequirúrgico, pero como va a terminar lo quirúrgico, yo quiero preguntarles quizás a usted o a otros participantes sobre el rendimiento en la cirugía de urgencia. Habitualmente, bueno, en el hospital de Quilpué donde yo trabajo, la urgencia se tiene que dividir entre medicina, o sea, entre lo, digamos, la maternidad, lo quirúrgico y de repente que viene el urólogo porque hay que poner un pigtail y viene el problema que ¿quién decide? El anestesiólogo, me dicen que ellos son los que deciden porque efectivamente está comprobado que quizás cierta cirugía es mejor hacerla en otro horario, que el de la noche corre riesgo de la calidad, digamos, de la atención o la seguridad del paciente, qué sé yo. Y por otra parte, yo tengo la intención, yo soy su directora médica, así que a mí me interesa también el disminuir los yemas y todo eso, entonces tengo que pensar también que ciertas cirugías, por ejemplo una amputación de un dedo, lo hagan ojalá apenas llegue el paciente porque eso me disminuye también los días de estada. Entonces quiero saber si, no sé si es en la mesa o otro, cómo lo han hecho o si tienen alguna estrategia para hacerlo y que la hayan comprobado o la estén empezando, no sé. Mira, te voy a comentar desde el modelo. Desde el modelo nosotros no tenemos pabellones de urgencia exclusivos, pero sí la coordinación de la urgencia la realiza el anestesiólogo de turno y la enfermera de turno de pabellón. Ellos deciden, ¿cierto?, con criterios clínicos, el paciente que debe ingresar y que va a romper la tabla y el paciente que puede esperar, digamos, a terminar la tabla quirúrgica y avanzar. Eso te puedo comentar yo desde el modelo que nosotros tenemos implementado. De nada. ¿Me puedo ayudar? Oye, vamos a terminar la mañana, antes del almuerzo, siguiendo con este bloque de pabellones de quirúrgico, con una intervención yo creo que bien interesante, la única sí que tenemos este tipo de intervención que es en el staffing. Entonces el doctor Francisco Díaz nos va a presentar un poco cómo fue su modelo de rendimiento en la Clínica Integral de la Mujer de Clínica Dávila Vespucio. Entonces, ¿está bien? ¿Quieres agua?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Previo al almuerzo vamos a presentar un modelo, dado la circunstancia, y bueno, por todos sabidos que efectivamente la fertilidad está disminuyendo en nuestro país y en el mundo, y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esos cambios. La hoja de ruta es lo que me pidieron que lo ordenara de esta forma para poder en el fondo hacer una presentación estandarizada. El contexto institucional de Clínica Dávila Vespucio. Somos parte de la red Dávila, estamos ubicados en la comuna de La Florida, tenemos aproximadamente cerca de 2000 partos. El año pasado tuvimos, hemos reducido en un 7% la tasa de egreso obstétrico al año. Nuestra población es fundamentalmente pacientes FONASA-PAD, pacientes paquetizados de bajo riesgo, donde obviamente, como es por todos sabidos, el riesgo financiero lo asume la clínica en caso de complicaciones. Y nuestro servicio clínico integral de la mujer abarca en el fondo todas las áreas quirúrgicas de mi especialidad. Esto va a ser enfocado específicamente en el área obstétrica, en pabellones, preparto y la parte de hospitalización. Tenemos una de las tasas de cesárea más bajas del sector privado en el área suroriente, 48% según el último indicador de la Ceremi, y especialmente en grupos competitivos de la clasificación de Robson, que no lo voy a mencionar porque no es el objetivo de la presentación. Esta es nuestra realidad. Efectivamente está disminuyendo la natalidad, se ha reducido en un 30% estos últimos 10 años. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a competir entre nosotros dónde se quedan los partos. La migración evidente de los pacientes desde ISAPRE hacia FONASA, y obviamente al ser FONASA la mayoría de ellas, si cumplen los requisitos, van a querer el PAD de parto, lo que obviamente para una institución privada de salud va a marginar menos y va a aumentar un poco el riesgo. Y lo que también está relacionado con la disminución de la mortalidad es que efectivamente la edad materna promedio ha ido en aumento, y la tasa de pacientes que son de alto riesgo al mismo tiempo también. Por lo tanto, está cada vez más difícil un poco el tema de la obstetricia para todos. Por lo tanto, necesitamos un modelo que efectivamente sea de un sistema que sea seguro, que esté estandarizado para disminuir la variabilidad que se ha tocado en distintas presentaciones, obviamente eficiente desde el punto de vista económico, y que mantenga o mejore incluso los resultados clínicos que hemos tenido durante todos estos años, y que obviamente asegure la sostenibilidad económica y operativa de esta unidad. En donde nosotros, el peso promedio la obstetricia es estar con mujeres sanas en la práctica, y el peso de GRD es de 0,47 en nuestro caso. Nuestro IEMA es de 0,86 y tenemos una estadía media de 2,3. Entonces, bueno, dentro de los objetivos, una de las razones de por qué tenemos que hacer el cambio, efectivamente la variabilidad y la falta de gobernanza, específicamente en el concepto de la matrona privada. Las matronas privadas, en la práctica, es una persona que ha participado y que ha trabajado por años con un médico staff de una institución. Yo, como ginecobstetra, soy especialista en medicina materno-fetal y estuve trabajando con mi matrona, con quien yo trabajaba, uno le dice mi matrona, más de 15 años, y efectivamente cuando yo comparo a las matronas del resto, el resultado es sutilmente distinto. Cuando uno le pregunta a las pacientes efectivamente cómo fue tu experiencia con tu matrona, dependiendo de la matrona, la historia es totalmente muchas veces distinto. Y considerando que efectivamente el embarazo es una situación fisiológica, las intervenciones pueden marcar ciertas diferencias incluso en los resultados perinatales. Lo mismo, siempre ha estado históricamente, el sistema está orientado hacia el equipo más que al paciente. En la práctica, oye, ¿a qué hora ponemos la inducción cuando termine la consulta? Mira, sabes que ella está empezando a pegarse, ¿a qué hora termina la consulta y la operamos? Esa es como la típica discusión y conversa que tienen los equipos ginecobstétricos, y por lo tanto no está centrado en el paciente, que es lo más importante. Lo otro, que efectivamente nuestras instituciones no tienen la gobernanza técnica sobre las matronas externas, sino que simplemente confían en el criterio del médico. El médico definió que ella es su matrona, confiemos en ello. Pero efectivamente esa falta de gobernanza técnica, cuando hay un evento adverso, un reclamo, etcétera, decimos, chuta, pero ¿y si nosotros, si esta profesional fuese parte de nuestra institución, quizás
tendría en el fondo un performance completamente distinto y nos haría caso en nuestras mejoras porque podemos conversarlo, podemos hacer, de hecho nosotros hicimos un reglamento de cómo se debe comportar una matrona externa ante la necesidad, después de un evento, de esta gobernanza que al final, si uno revisa, se trataba de cumplir, pero finalmente no se cumplía en la práctica. Por lo tanto, nosotros tuvimos que, era una de las principales motivaciones de por qué plantear también este cambio de modelo. Las limitaciones del modelo previo, como les decía, esto es como prácticamente lo mismo. Es decir, que en el fondo la matronería externa no tiene tutela nuestra, hace lo que quiere, pero dentro de los márgenes que el ginecólogo le permita, y nosotros como institución queremos en el fondo ser dueños de ese proceso también. Por lo tanto, lo que queremos es hacer un modelo que sea moderno, que sea sostenible desde el punto de vista financiero, en donde obviamente lo más importante es la continuidad de la atención del paciente desde que llega, no esperar que la matrona salga del turno del hospital para poder irse a la clínica, y tener la gobernanza clínica desde el punto de vista técnico, y además obviamente mejorar la experiencia de la mujer, su participación y la seguridad percibida. Por lo tanto, lo que nosotros necesitábamos en el fondo era modernizar y formalizar este rol de la matrona en el trabajo de parto. Es decir, nosotros lo que necesitábamos era, quizás, obviamente no vamos a tener una sola persona para un pool de pacientes, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a elegir un perfil de matrona que cumpla con los estándares que nosotros queremos de cercanía, de respeto hacia el proceso reproductivo, tal cual en el fondo está hoy en boga. Y por lo tanto ese es nuestro perfil de matrona que nosotros necesitamos y que obviamente siga ciertas directrices técnicas institucionales, más que lo que le diga el médico. Por lo tanto, nos vimos ante la necesidad de diseñar e implementar este nuevo modelo de matronería institucional. Recuerdo que me llamaron a la dirección, conversemos, tenemos que hacer algo al respecto, y planteamos esto. Lo hicimos en 3 fases. La fase 1 es el diseño teórico y modelamiento por ciencia de datos. Miramos la historia de nuestra maternidad y los tiempos muertos y los tiempos en donde estábamos sobrepasados. Tomamos lo que dice el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud dice máximo 2 pacientes por matrona, y ante eso sacamos un histórico y hicimos un análisis de cuánto era el pool de matronas que necesitábamos para no correr ningún riesgo con nuestras pacientes. En ese sentido, se tomaron los turnos clásicos que existen en el fondo de 8 a 8, de 8 a 5 para hacer uno y crear uno que era de 5 a 20, que era un rol de matrona que era estar de día en la práctica, y con eso se definió el pool de matronas necesario para que este sistema funcione. Además, también teníamos establecido cuánto era el tiempo muerto que tenía para poder incorporarle ciertas otras funciones de seguimiento, de coordinar una consulta con las pacientes y hacerles un tour y hacerles un taller que efectivamente no existía previamente. Entonces el modelo óptimo quedó definido como 5 matronas, que son 80 turnos mensuales, y eso abarcaba el 95% de los escenarios sin saturar. Obviamente con una posibilidad de llamado en caso de que estuviésemos saturados. El pilar de la fase 2, el pilar 1 era matrona con presencia continua, es decir, que efectivamente necesitábamos que la inducción fuese el paciente y su inducción fuese el centro, más que en el fondo cuando la matrona ya está muchas horas, se quiere ir y vamos a tener que tomar una conducta. Acá lo importante es el paciente, y por tanto si es necesario cambiar de turno y que cambie de matrona no hay ningún problema, siempre y cuando el perfil de la matronería sea lo que nosotros tenemos estandarizado. Respecto a la continuidad de cuidado, es decir, tenemos un pool cerrado de matronas, y ese pool cerrado de matronas es el mismo pool de matronas que hace una consulta para la paciente, para que se conozca, que puede ser que obviamente sea o no la que le va a tocar ese día en el turno, y además sea parte del grupo de matronas que va a hacer el taller preparatorio para el parto, lactancia y cuidados del recién nacido, y además le muestre cómo funciona la clínica para bajarle un poco el temor y la ansiedad a lo desconocido. La gobernanza clínica y seguridad organizacional era una de las cosas fundamentales para nosotros. Tendríamos que tener unas matronas que tuviesen una formación y un conocimiento del manejo intraparto, hemorragias, complicaciones, que estuviese estandarizado y que estuviese homogéneo para efectivamente no bajar el cuidado y la seguridad de nuestros pacientes. La implementación, primero, del modelo teórico a la práctica, se organizaron los turnos, se planificó cómo íbamos a quedar los turnos, se hizo un proceso que iba a ser mixto inicialmente hasta que fuese el cambio oficial, que eso partió en octubre. Esto lleva recién casi 2 meses.
La gestión del cambio acá se hizo específicamente con las matronas que trabajaban, con algunas de las matronas privadas que se iban, y los obstetras fue un tema porque estábamos efectivamente contra el tiempo de implementar lo más pronto posible este modelo, y eso fue uno de los desafíos que se los voy a mencionar al final. Y los ajustes de sostenibilidad, que en el fondo, en la medida que vamos teniendo los egresos, a las pacientes le hicimos un sistema de evaluación de la calidad de la atención obstétrica y la experiencia que estaba validado. La empezamos a implementar desde antes del cambio de modelo, durante el cambio de modelo y ya con el modelo instaurado, y un sistema de evaluación de satisfacción usuaria, porque efectivamente nosotros tenemos un sistema que está estandarizado, que cumple 40 preguntas, el cual tiene una tasa de respuesta aproximadamente de hasta un 10% de los egresos, para que fuese efectivamente una encuesta nuestra que cumpliera un mayor estándar de respuesta. Y los resultados medibles, que desde el 14 de septiembre fue el primer paciente egresado hasta el 25 de noviembre, que es la última data que incorporé. En general, llevamos 307 pacientes puérperas. La tasa global de cesárea es de un 50.2, aumentamos un poco, pero el que teníamos hasta antes del cambio de modelo es de 49.5. Centinela obstétricos no hemos tenido en todo este periodo. Tasa de respuesta en cuenta de satisfacción es de un 62%, por lo tanto es bastante representativa a lo que teníamos previamente. El Childbirth Experience Questionary es un sistema que está validado internacionalmente en la versión española. Nosotros lo hicimos desde antes del cambio de modelo para ir viendo cómo va cambiando en el tiempo. Hay 4 dominios: autoeficiencia, participación, apoyo profesional y seguridad. Lo comparamos antes del modelo previo, el modelo de transición y el modelo ya con egreso 100% de nuestro sistema. Y los puntajes de la práctica han sido iguales o incluso en algunos campos mejores. Queda poco tiempo, así que no vamos a saltar esto, pero va a estar en la presentación para ustedes. La encuesta de satisfacción de atención del nuevo modelo es una encuesta específica nuestra, breve, que solamente va a hablar del flujo del paciente desde que es tomado, o sea, desde el cuidado del obstetra, el cuidado de la matrona, los talleres, y si esa paciente había tenido o no una experiencia previa al cambio de modelo para poder hacer un estudio comparativo objetivo. Una encuesta 100% anónima. Y estas son las preguntas: atención médica antenatal, la consulta de matronería, los talleres, el tour de la maternidad, la experiencia global del parto cesárea, recomendación de servicio al estilo NPS y la experiencia previa en la clínica si es que lo había tenido, para hacer una comparación. Y los resultados son bastante buenos todos. Lo que más destaca acá es que efectivamente la experiencia global de las pacientes que habían tenido parto previo versus las que no habían tenido parto previo, en la práctica es mejor. Cuando las pacientes habían tenido un parto previo, lo comparan en el sistema actual como que tienen una mejor experiencia o que lo recomendarían. Esa es la práctica. Este es el NPS, perdón. En el fondo, sin parto previo es 9.31, no, este no lo calculé como NPS específico por cada uno de los grupos, pero el NPS que está calculado global es de un 75. Las conclusiones del nuevo modelo es que el rediseño basado en evidencia y ciencia de datos realmente funciona. Efectivamente, no hemos estado sobrepasados hasta ahora. Los meses más altos de egresos obstétricos son agosto, septiembre y octubre. La experiencia de la mujer mejora y se estabiliza en niveles de excelencia desde el punto de vista de la evaluación objetiva, con una herramienta que efectivamente está validada para ello. Es hasta ahora un modelo clínicamente seguro y operacionalmente sostenible, a pesar de que la parte operacional desde el punto de vista financiero todavía está esa reunión pendiente. La vamos a tener, yo creo que este viernes o el próximo, con los ingenieros, y el componente educativo y acompañamiento, un pilar diferenciador que no existía. Antiguamente no existía esto de que conociera la clínica, de hacerle un taller, desde el punto de vista como de la marca institucional. Recomendaciones, bueno, siempre comenzar con datos, no con opiniones. Esto es una cosa que efectivamente está demostrado que sirve. La ciencia de datos y la inteligencia artificial es una herramienta que hay que aprender a usar. Diseñar modelos antes de contratar o reorganizar tiene que ver con lo mismo. Asegurar, obviamente, la gobernanza clínica desde el inicio, hacer normas institucionales en donde se pongan los puntos sobre las IES de cómo queremos y nosotros qué tipo de servicio y qué calidad de servicio queremos ofrecerle a nuestras pacientes basado en evidencia.
incorporar el sistema educativo que es esto de los talleres, de las charlas, para que efectivamente mejorar el estándar de calidad de la atención que se está ofreciendo, implementar también un sistema robusto de medición de la experiencia, algo que esté validado previamente. Gestionar el cambio con los médicos como un proyecto como proyecto paralelo es un desafío. Actualmente uno de los grandes problemas es la conexión emocional que existía de los médicos con sus matronas. Su matrona era parte de su familia y en ese contexto nosotros en estos momentos estamos un poco destruyendo eso. Pero si uno pone por delante, en el fondo, el beneficio del paciente y la estandarización de la calidad de la atención, yo creo que podemos hacer ese sacrificio familiar. Reconocer que el cambio cultural toma más tiempo que el cambio organizacional, obviamente. Así que eso, el desafío hoy actualmente es el tema que estamos llevando con el resto de nuestros obstetras. Yo como obstetra, que solamente atiendo pacientes embarazadas, en el fondo yo me adapté, hasta ahora me ha funcionado desde el punto de vista de la satisfacción usuaria, los pacientes, la experiencia y los resultados perinatales, y que por lo tanto yo creo y yo confío que este modelo funcione. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Una pregunta súper corta. ¿Has perdido obstetras? Cuando partió este modelo, una de las requisitos de efectivamente poder participar y estar con nosotros en Clínica Dávila Vespucio es que se sumaran a este equipo. De las personas que se han bajado del modelo, prácticamente son 3 médicos, que ellos cada uno tenía aproximadamente 5 partos al año, así que en el fondo para ellos fue un problema menos. Pero hasta ahora eso es lo que he tenido. Probablemente de forma indirecta y no demostrable, lo que sí podría asegurar es que efectivamente he perdido pacientes. Porque obviamente si el médico tiene una alianza familiar con su matrona, necesita mantenerle el sueldo externo y por lo tanto migra algunas pacientes, pero que no se note tanto. No puedo demostrarlo, pero no tengo dudas tampoco. Eso. Bueno, entonces damos por cerrada el simposio de la mañana, estos 2 bloques. Tenemos ahora un rico almuerzo arriba en el patio central. Es interesante, yo así mini así comentario nomás, cómo salen resultados tan buenos, tan interesantes. Yo me imaginaba así en un congreso médico en que, no sé, usando un nuevo fármaco, no sé qué, lograron control de presión arterial sistólica en 3,2% de los pacientes, no sé qué, y aquí, no sé, se ven unas cosas bien interesantes que, claro, lo medimos en términos de suspensión de cirugía, de más pacientes por acá, y eso, claro, tiene también impacto en la salud, digamos, no llegamos a medirlo, es bien difícil ya llegar a eso, digamos, pero es bien interesante y me deja así como más encantado todavía con esto, la gestión, digamos, con esta, llegar a públicos tan amplios que llenan sin duda, digamos, satisfacción. Así que muchas gracias, nos vemos a las 2:30. Disfruten el campus, creo que hay un poquitito más de sol, se ve, para disfrutar también el sol. Muchas gracias. No, ya no.